Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Elon Musk se acaba de despedir de la Casa Blanca y de su proyecto personalísimo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, más conocido por sus siglas DOGE, cuyo objetivo era aplicar ambiciosos recortes del gasto federal. Hace unos días, en un mensaje publicado en X, la red social de la que es propietario, agradeció a Trump por la oportunidad que le había dado y predijo que su iniciativa de reducción de gasto público se terminaría integrando en el trabajo diario del gobierno. Su salida no era, de cualquier modo, una sorpresa para nadie. A diferencia de lo que sucedía en febrero o en marzo, Musk llevaba ya varias semanas dejándose caer muy poco por la Casa Blanca y todos descontaban que su momento había pasado. Antes de irse, Musk criticó un proyecto de presupuesto recién aprobado por la Cámara de Representantes. Lo aprobaron por muy poquito los republicanos, arguyendo que no reduciría el déficit, sino todo lo contrario. Para el presidente, este presupuesto es, sin embargo, un proyecto grande y hermoso, así es como lo definió Trump, que aparte de la oposición, pues Musk podría encontrarse con una barrera en el Senado, es decir, que la cosa no la tiene ni muchísimo menos clara Trump. Que Trump quiere de cualquier manera que esté listo antes del 4 de julio, que es cuando quiere anunciarlo formalmente. Pero son muchos los republicanos que no terminan de verlo, porque contemplan mucho más gasto del que están dispuestos a tolerar. La historia de amor entre Musk y Trump comenzó hace cosa de un año, coincidiendo más o menos con el atentado fallido de Pensilvania. El multimillonario llegó a donar 300 millones de dólares para la reelección de Trump a cambio de una serie de Mercedes que no tuvo problemas Trump en concedérselas. Recibió un trato preferencial en la Casa Blanca y el regalo del Doge, que es del que se ha terminado arrepintiendo, se le ha terminado atragantando. Musk asegura haber ahorrado 175.000 millones de dólares a la Administración Federal mediante ventas de activos, cancelaciones de contratos y reducciones de personal, aunque estas cifras son ampliamente cuestionadas. La relación entre Musk y Trump fue realmente estrecha. Musk tuvo un acceso sin precedentes al núcleo de decisión del gobierno, sin ser empleado gubernamental, claro está, pero una vez dentro tuvo roces con prácticamente todos los secretarios y con la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, a la que ignoró olímpicamente durante semanas. Se buscó también problemas con otros secretarios, como Marco Rubio, o con el asesor Pete Navarro, al que calificó de imbécil en público. También se opuso a los aranceles de Trump y provocó una gran polémica cuando se descubrió que recibía información confidencial del Pentágono, al mismo tiempo que estaba en tratos privados con el gobierno chino para mantener sus empresas funcionando en aquel país. La relación personal también fue excelente. Musk llegó a dormir en muchas ocasiones en la Casa Blanca y era común que pasase días enteros en Mar-a-Lago, la residencia privada de Florida de Donald Trump. El cariño que ambos se dispensaban era público. Compartían mesa, mantel, viajes y hasta algunas aficiones. Pero todos en el entorno de Trump descontaban que eso no llegaría a fin de año, y no ha llegado ni a la mitad de año. Musk se había comprometido a trabajar desinteresadamente, es decir, sin cobrar un salario, para el gobierno hasta finales de mayo, total de 130 días, un plazo que ha cumplido de forma rigurosa. Sus empresas, especialmente Tesla, no atraviesan su mejor momento. La aventura política que comenzó el verano pasado le ha terminado saliendo carísima en términos económicos. Pero no se quiere desligar del todo. Ha prometido una donación de 100 millones de dólares para un comité de acción política republicano, pero aún no ha soltado el dinero. Más que es, en definitiva, el último juguete roto de Donald Trump, al menos el primero en este mandato y el último hasta el momento presente. No ha sido el primero, no será el último, por supuesto, pero a diferencia de todos los demás, es muy conocido, muy rico y muy amigo de no pasar desapercibido. El periodo cortísimo de hecho, de Elon Musk trabajando para la administración Trump parece que ha llegado a su fin, es oficial, de hecho. Lo ha hecho en un momento dulce, podríamos decir, justo cuando
Este multimillonario tan célebre, apodado por la prensa estadounidense de mil maneras, por una de ellas el zar del Doge, es como le daban en llamar. Ya sabéis que en Estados Unidos a todo el que tenga algo de poder en cualquier cosa automáticamente le ponen eso de zar. Habréis oído hablar de los zares de la frontera, que han ido cambiando en función del inquilino de la Casa Blanca. Bueno, pues ha ido a acabar justo en un momento dulce con el zar del Doge, con Elon Musk, utilizando su posición, una posición privilegiada, para presionar a los republicanos para que reduzcan el tamaño del gobierno y presionándoles desde todos los frentes posibles. En un mensaje publicado en su plataforma de redes sociales, en X, esto creo que fue el jueves por la noche, el miércoles o jueves por la noche, Musk anunció que estaba ya cerrando esta etapa, y agradeció, por supuesto, quiso salir muy bien al presidente Trump por la oportunidad que le había dado de trabajar para los demás. En fin, ya sabéis de lo que se traviste esto cuando alguien entra en política. Nadie al final entra por interés propio. Es realmente curioso cuando la verdad es que todos lo hacen por interés propio. Pero bueno, dijo que era esta oportunidad que le había dado de recortar el gasto público innecesario. Predijo de cualquier manera en esta publicación que su trabajo, a pesar de muy corto, apenas 130 días, había sido muy agradable y que su iniciativa de recortar de manera intensa los gastos del Estado pues se convertiría en una práctica habitual de todo el gobierno. Vamos, que lo único que había hecho era poner la primera piedra. Ya veremos si está en lo cierto o no está en lo cierto. Lo descubriremos en los próximos meses si esto realmente tiene recorrido lo del Doge o no tiene recorrido ninguno. Los hay de todas las opiniones. Algunos dicen que efectivamente que el papel de Musk ha sido fundamental y que el tiempo se le termina reconociendo, y otros que ha sido un calentón más de Donald Trump. Yo no me inclino ni por una cosa ni por la otra, pues yo solo me inclino por lo que tenemos un hecho constante, contante y sonante, y en este caso todavía no sabemos si esto funcionará o no funcionará. Como empleado especial del gobierno, y empleado un tanto especial primero porque no cobraba, Elon Musk, que es uno de los hombres más ricos del mundo, es decir, dinero no le falta, precisamente en el caso de que le hubieran puesto una nómina, le hubiese parecido una miseria, incluso con esas nóminas tan elevadas que ganan los políticos estadounidenses, realmente elevadas. No hay político estadounidense, especialmente en la parte alta, que no sea ya millonario y ha conseguido ese dinero en buena medida trabajando para el Estado. Pero bueno, él no cobraba nada, lo hacía gratis et amore, pro bono público, por el bien, del público, por el bien de los estadounidenses, y en un periodo, él ya lo había advertido, que solo iba a durar 130 días, es decir, que iba a expirar, en tanto que esto del Doge empezó a finales de enero, pues iba a expirar a finales de mayo, más o menos, no puso una fecha concreta. Un alto cargo de la Casa Blanca ya confirmó el miércoles pasado que Musk estaba de salida, y reveló que efectivamente que ya se pasaba muy poquito por el ala oeste de la Casa Blanca y que lo hacía solo de manera muy puntual. Antes de su salida se quiso ir haciendo ruido. Más que encendió, yo creo que a todos los republicanos, o a buena parte, a casi todos, criticando los nuevos presupuestos. Unos presupuestos que prevén una serie de bajadas de impuestos muy concretas, pero un incremento consistente en el gasto. Musk vino a decir que el proyecto de ley actual de presupuestos pues no iba a servir para nada, al menos no iba a servir para lo que él creía que debería servir, que es para reducir el déficit federal. Se hacía eco además de las voces más, llamémoslas, libertarias dentro del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y en el propio Senado. De hecho, este proyecto de ley fue aprobado por un margen estrechísimo de un solo representante en la Cámara, y es muy probable que no termine pasando al Senado, a no ser que el Senado le practique una modificación bastante gorda. Los republicanos le apoyaron en casi su práctica totalidad, pero no todos votaron a favor. Ahora ya pasa al Senado, donde lo que tenemos es algunos senadores republicanos, estoy hablando, por supuesto, los demócratas van a votar todos en contra, pero algunos como Ron Johnson, que es de Wisconsin, o Rick Scott, que es de Florida, que son partidarios de una política de gasto muchísimo más estricta, que han exigido recortes de gasto mucho más severos. Se espera que el Senado pues haga su trabajo, es decir, modifique el proyecto y se lo devuelva a la Cámara para que vuelvan a aprobarlo. El presidente quiere que esta medida, este presupuesto, su primer gran presupuesto,
quiere que se lo aprueben las dos cámaras, a ser posible con el menor número de cambios que puedan permitirse, y lo ha descrito, y esto es textual de Donald Trump, como un proyecto de ley único, grande y hermoso, tal cual. Y quiere que llegue a su despacho, ya debidamente aprobado por las dos cámaras, por todo el Congreso, antes del 4 de julio. No ha dicho para qué, pero es fácil adivinarlo. El 4 de julio, ya sabéis, es la festividad nacional de los Estados Unidos de América y, en fin, querrá hacer un anuncio formal de su nuevo presupuesto. El hecho es que Musk, mientras todo esto iba sucediendo en Washington, él ya tenía su propia agenda. En una entrevista en la cadena de televisión CBS, dijo abiertamente, esto creo que fue el lunes o el martes, porque todo esto se cocinó la semana pasada, que le decepcionaba muchísimo ese proyecto de ley de presupuesto en el que él no había tenido nada que ver. Es decir, que esto tampoco menos que se lo había encontrado. ¿Por qué le decepcionaba? Pues él dijo que le decepcionaba porque disparaba el gasto público y por lo tanto iba a suponer un mayor déficit. Y a él le habían encargado en el mes de enero reducir ese déficit acometiendo una serie de recortes de gasto, haciendo un plan de ajuste. Musk de cualquier manera parece haberse desencantado ya de la política, que vamos, que le aburre. Porque bueno, él arguyó en esta entrevista que no dejaba de ser empresario y que su labor principal era, por supuesto, lo de empresario. De esta manera estaba diciendo que la política se la había tomado poco menos como un entretenimiento, vamos. Que si se había dedicado durante estos meses a la política, muy poquito por cierto, había sido por pura afición, como el que se aficiona, qué sé yo, a jugar al ajedrez y después se cansa y lo deja, o a aprender a tocar la flauta. Bueno, pues una cosa parecida. Y dijo que bueno, que él es empresario, que él tiene su Tesla, tiene su SpaceX y que claro, sabe gestionar empresas. A ver, eso es indiscutible. Elon Musk sí que sabe gestionar empresas, si no, no serían Tesla y SpaceX dos empresas tan grandes. Pues dijo que le habían desmontado ese presupuesto, le desmontaba por completo todo el trabajo que había estado haciendo durante meses en su departamento de eficiencia gubernamental, en el DOGE. Aprovechó también en esta entrevista para meter una pullita, si se me permite el lenguaje taurino, o una pullaza, en fin, ya cada uno que vea lo que quiera, pero una buena pulla al presidente diciendo, a ver, yo creo que esto Trump no se lo admite a nadie, que no sea que no sea Elon Musk o quizá a su esposa y poco más. Vino a decir que un proyecto puede ser grande o puede ser hermoso. Ya sabéis, dijo que un proyecto de ley único, grande, hermoso, ya sabéis la facilidad que tiene Donald Trump para las hipérboles. Bueno, pues dijo que un proyecto de ley puede ser grande o hermoso, pero que no tiene muy claro si puede ser ambas cosas a la vez. Durante el último año, y además coincide prácticamente, él se mete de lleno, él ya circulaba, merodeaba alrededor de Donald Trump desde hacía tiempo, pero él pasó a apoyar a Trump a raíz del intento de asesinato de Pensilvania, aquel atentado frustrado, y esto fue pues en el mes de julio. Tanto que estamos ya en el mes de junio, pues hace casi un año. Bien, desde entonces se ha consolidado como uno de los elementos de fuera de la política, más que aunque ha estado jugando, nunca mejor dicho, con la política, no se dedica a ella, no ha cobrado de ella, su trabajo como al frente del Doge era pues un trabajo poco menos que de eso mismo, de aficionado, lo mismo estaba que no estaba, tenía un equipo que no se sabe muy bien quién lo pagaba, si lo pagaba la administración o eran gente de su propia confianza, pero una cosa un poco seria. Poco sería y algunos se habían quejado diciendo, bueno, si se quiere dedicar a esto, pues que se dedique a esto, pero que eso significa que tiene que dejar de dedicarse a otras cosas. Un poco como Donald Trump, que tiene también muchas empresas y muchos intereses privados, pero que al menos formalmente no los atiende él. Los atiende su familia, sus hijos, el marido de su hija, en fin, la gente de la Trump Corporation o de su propia empresa. Pero el caso de Elon Musk no era así. El hecho es que, a pesar de estar fuera, se ha consolidado como seguramente la figura no directamente política más influyente del Partido Republicano. Ha puesto muchísimo dinero en esto. De forma pública, el año pasado destinó pues aproximadamente unos 300 millones de dólares para apoyar la reelección de Donald Trump. Y a partir de ahí se convirtió en un asesor muy cercano al presidente, seguramente en el asesor más cercano al presidente de todos. Se les veía juntos a todas horas y en una sintonía que podríamos denominar como prácticamente perfecta.
Bueno, a ratos, esto se podía ver sobre todo en el mes de febrero y buena parte del mes de marzo, el vicepresidente del país no parecía J.D. Vance, parecía Elon Musk, esa es la verdad. Ante las críticas de Musk, pues que las que había volcado en la CBS, y después de una relación tan cercana y tan estrecha, Trump tuvo que reconocer que habían aprobado aquello con poco, porque no tienen una mayoría muy grande, tienen una mayoría más bien escasa en la Cámara de Representantes. De hecho, ya os decía, se aprobó solo con un voto de ventaja. Y recordó que a pesar de todo las negociaciones continuaban, que Trump no es tonto, sabe que esto va a salir muy modificado del Senado. Dijo en una rueda de prensa que, bueno, pues que quizá ya no era tan único, tan hermoso, que estaba contento con ciertos aspectos de esos presupuestos, pero que en cambio estaba entusiasmado con otros. Que así eran las cosas, que él no deja de ser el presidente, su función no es legislar, eso está reservado exclusivamente para las cámaras. Los defensores de estos presupuestos aseguran que el déficit no aumentará, según ellos, ya que esperan que el crecimiento económico, que prevén que va a ser muy elevado, genere nuevos ingresos para cubrir los gastos extras que ya se quieren presupuestar. Pero hay una serie de senadores, el caso de Johnson, de Scott, que son muy intransigentes con materia de gasto público, que han amenazado con bloquear la medida, si no incluye recortes más ambiciosos. Bueno, Rick Scott lo dijo claramente, este es el senador por Florida, que no equilibra el presupuesto, que hace lo contrario, que ni siquiera se acerca y que por lo tanto se opondrá a él. De hecho, Scott recordó que en estos momentos esos presupuestos no conseguirían los 51 votos necesarios en el Senado. ¿Sabéis? En el Senado de Estados Unidos son 100 y necesitas 50 más 1 para pasar cualquier tipo de proyecto de ley. Stephen Miller, que es el asesor de la Casa Blanca, es un asesor importante, defendió el paquete, lo hizo en X, en la red social de Elon Musk, calificándolo como, y esto es textual, la mayor reforma de la asistencia social en la historia de Estados Unidos. De nuevo, son completamente adictos a la hipérbole. Y decía Miller que no solo reduciría el déficit, sino que además lo reduciría mucho. Explicó Miller que los recortes del Doge han sido muy útiles y que deberán formalizarse poco a poco en una serie de leyes y de reasignaciones presupuestarias posteriores, debido pues a una serie de cambios y que un país no se puede gobernar a golpe de improvisación, que tienen su procedimiento administrativo. Es decir, que Elon Musk, que se las había prometido muy felices, pues al final resulta que no era tan fácil, tal y como él pensaba y tal y como se lo había vendido el propio Trump. El presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, es un tipo llamado Mike Johnson, que es de Luisiana, creo, es del sur, desde luego, elogió antes de que se marchase a Musk públicamente y dijo, por supuesto también en X, todos estos asuntos se despachan en la red social de Elon Musk. Esta es una de las razones, más allá de que sea multimillonario, es una de las razones por las cuales tiene tanto poder. Elon Musk tiene la capacidad de que un tweet o una publicación en X se vea más, se vea menos. Parece una tontería, pero con hacerle unos pequeños ajustes basta. Así que después ya incluso de renunciar a ese papel de director del Doge, dijo que su voluntad había sido envidiable y que el papel lo recordarían durante el resto del mandato y que por supuesto no ha pasado en balde. El año pasado, antes de que Trump se convirtiese en presidente, Musk de hecho ya contribuyó tras las bambalinas, por supuesto, a desbaratar un paquete de gastos republicanos en una serie de mensajes en redes sociales, siempre utilizando X, que criticaban el plan por ser excesivo. Luego, posteriormente, a raíz de aquello, los republicanos aprobaron una versión algo más restrictiva. La justa, realmente mucho más restrictiva, porque fue la justa para mantener en funcionamiento el gobierno. Entre tanto, y a estas alturas, y después de haber pasado 130 días, Musk asegura que él ha ahorrado un dineral al gobierno, que le ha ahorrado 175.000 millones de dólares mediante una serie de medidas como ventas de activos o cancelaciones de contratos, arrendamientos, subvenciones, etcétera, reducciones de personal, y otras medidas que ha ido adoptando desde la investidura de Trump el 20 de enero.
Pero eso muchos aseguran que es una exageración, vamos, que lo ha metido todo ahí, que hasta incluso gastos que no se han recortado, pero que se ha anunciado que se iban a recortar, también los ha incluido en esta cuenta. Esto podéis encontrar en el mismo X, sin ir más lejos, las cuentas rehechas. A ver, 175.000 millones de dólares puede parecernos mucho. Bueno, de hecho lo es, 175.000 millones de dólares es el PIB de un país pequeño. Pero para el nivel del gasto de la administración federal estadounidense, pues a ver, son peanuts, son cacahuetes, es el chocolate del loro, vamos, que no es mucho dinero. Musk, de hecho, en enero prometió reducir un billón con B los gastos, luego en estos 130 días. Luego, aunque fuese cierto, lo de los 175.000 millones, que todo indica que no lo es, estos 175.000 millones es que no serían ni un 20% del total que él mismo había prometido. Stephen Miran, que es el presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, lo que hizo fue ponerse la venda y dijo que el proyecto de ley de presupuesto no debería interpretarse como una renuncia de la administración a reducir el déficit. Dijo que hay muchos recortes en ese proyecto, pero también hay mucho más por venir en el proceso legislativo actual. Según él, los aranceles pondrán lo que falta en el capítulo de ingresos. De nuevo, como vemos, estamos ante lo mismo. Se siguen haciendo trampas incomprensibles en el solitario con esto de los aranceles y con los supuestos ingresos fiscales extra que supuestamente serán descomunales que van a traer. Es decir, que tan pronto como estén definitivamente aprobados, que ahora mismo no lo están porque se los ha tirado atrás un tribunal, pero es que, aunque volviesen pasado mañana, pues están ilusionados, han hecho una serie de cálculos contables, viendo lo que se importaba, pensando que se va a importar lo mismo, les ha salido ese número y piensan que se van a hartar a ingresar dinero. El hecho es que Musk, en este aspecto, insisto, no estaba ganando dinero con ello, al menos no directamente. Él se creía lo de recortar el gasto, se lo creía firmemente. Pero no tanto lo creían en la administración. Es que aquí lo que tenemos con el caso de Musk es un tipo que entra de manera un tanto idealista a hacer un trabajo muy cuestionado, desde luego, pero un trabajo y que la propia administración no termina de creer ese trabajo. Esta asimetría ha resultado en el escepticismo y la frustración del propio Trump, por supuesto, también de sus asesores, de buena parte de sus secretarios, en estos 4 meses tan turbulentos de Musk en el gobierno. 4 meses, por cierto, marcados por todo tipo de disputas, que van desde pues, historias en Oriente Medio hasta reuniones de auténtico horror de gabinete y en el propio despacho Oval. Bueno, también evidencia otra cosa. Evidencia la exasperación de Elon Musk, y eso lo ha hecho público en más de una ocasión, por la infinidad de obstáculos que se ha ido encontrando y que han frenado sus esfuerzos por recortar el gasto. Desde, impugnaciones judiciales hasta retrasos, incontables retrasos burocráticos. Esto en parte es comprensible. Musk no deja de ser un empresario brillante, no lo olvidemos, un empresario de éxito. Para cualquier empresario, y más cuando es un empresario propietario de sus empresas, no es que haya sido un director general, por muy bien pagado que sea, no, propietario y fundador en muchos casos de sus empresas. Acostumbrado y hecho a decisiones rápidas y ejecutivas, pues claro, cualquier trato con la administración le desespera. La administración tiene una serie de controles internos y, ojo, es bueno que así sea. A fin de cuentas están gestionando el dinero de los demás. Y no se pueden hacer estas cosas a golpe de calentón. Es imposible. Así que eso a él le ha ido todavía frustrando más. A pesar de eso, me parece que Trump mantiene el aprecio por Musk y planea, según ha dicho, seguir en contacto con él. Bueno, el Journal contaba este fin de semana que cenaron juntos la semana pasada, así que todavía deben llevarse bien, tanto como para cenar juntos. De hecho, Trump el viernes pasado organizó una despedida muy amistosa en el despacho Oval, donde ambos, por supuesto, se elogiaron mutuamente. Le hizo una descripción muy peculiar, dijo que
Bueno, yo no sé si me lo tomaría bien en el caso de ser Elon Musk, pero bueno, él parece que le encantó la descripción. Él dijo que era un 50% genio, un 50% niño o chico, dijo, le llamó boy. Pero vamos, es consistente con dos personas que podría decirse que han tenido hasta amistad. Durante meses han cenado y comido juntos en infinidad de ocasiones, con sobremesas kilométricas. Trump le invitaba a su casa de Florida, a Mar-a-Lago. Bueno, de hecho, el propio viernes, en este acto de despedida en el despacho Oval, dijo que que Elon no se va. Dijo Trump que Elon no se va realmente, que él va a estar yendo y viniendo. Durante el último año, la relación entre ambos ha sido una de las más cercanas que ha tenido Trump, en tiempos recientes por lo menos, y de consecuencias más importantes para la política estadounidense. De hecho, parecían padre e hijo, y podría ser uno el padre del otro, eso sin duda. En el caso de que Trump hubiera querido ser padre más joven, tenía edad de ser su padre o el otro de ser su hijo. Musk le donó muchísimo dinero, y bueno, y luego lo más importante, puso X al servicio del candidato. X es muy influyente en temas políticos, más de lo que pensamos y desde luego más de lo que le gustaría a mucha gente. Trump, por supuesto, le devolvió el favor, convirtiéndole en una persona de la máxima confianza para él. Ojo, algo que no es muy habitual, tener ese nivel de acceso tan reservado y tan directo a Donald Trump. Y no solo eso, le dio también autoridad, una autoridad un tanto informal. Él nunca ha sido ni nominado ni nombrado como un cargo propio que exista en la administración, sobre toda la burocracia federal con la promesa explícita de reestructurarla. Los defensores de Musk, por supuesto, aseguran que él ha conseguido cambios máximos, grandísimos, como recortar la ayuda al desarrollo y aligerar algo la plantilla federal. Algo que, según dicen, pues jamás habría ocurrido sin su compromiso con Trump. Pero claro, más allá de eso, era difícil que llegase. El último conflicto, de hecho, tuvo lugar hace unos días, no en Washington, sino como a 10.000 kilómetros de Washington. Musk se indignó por un acuerdo anunciado por Sam Altman, el de OpenAI, ya sabéis que se las tiene tiesas con él, le odia a muerte, vamos. Y un lanzamiento que iba a hacer Altman durante un viaje presidencial. Bueno, Musk montó en cólera, llamó personalmente a 3 altos cargos de la Casa Blanca, que le dijeron que bueno, que ellos poco podían hacer, que eso era una cosa personal de Trump. Al final tuvieron que reorganizar toda la agenda presidencial para apaciguar a Musk. El anuncio se pospuso una semana y Altman no ha participado en eventos públicos con Trump. Pero claro, él no contaba seguramente con tener que llegar a eso. Consideró que la confianza ya estaba rota y que, bueno, pues que había que ir pensando en marcharse. Luego, junto a eso, Musk ha sentido en carne propia cómo trabajar para Trump le ha costado mucho dinero, de su propio bolsillo. Mucho más seguramente del que preveía hace un año. En fin, Tesla está en caída libre. Ya le dediqué un programa hace unos meses. El último trimestre, los ingresos de Tesla se han desplomado un 70%. Y bueno, a SpaceX es que le explotan hasta los cohetes. En una reunión de gabinete, de esta misma primavera, vamos, que no estamos hablando del mes de enero ni febrero, Musk trató de hacer ver a los secretarios de lo que estaban sufriendo sus empresas. Le miraron con pena, claro. La fiscal general dijo incluso que en el caso de que hubiese culpables, que hubiera una conjura, que ella lo castigaría, pero vamos, no podían hacer nada al respecto. Ellos tienen todos, o casi todos los huevos en esto de la política metidos. Y tienen que ir hasta el final, claro está. Y volvemos al argumento del principio. Para más que esto era un entretenimiento. Claro, esto no significa que hayan roto, a ver si me entendéis. De hecho, ha prometido seguir apoyando a Trump en el futuro. Pero por lo visto había comprometido $100 millones para un PAC, un comité de acción política trumpista, y por ahora no los ha soltado. Lo cual viene a decir que no tiene que tenerlas todas consigo en este aspecto. Es decir, que puede olvidarse de utilizarle como una hucha. La relación entre ambos, de cualquier manera, es que fue más íntima de lo que se piensa. Es que dormía de vez en cuando en la Casa Blanca.
fin, supongo que sabréis lo difícil que es. Bueno, ya visitar la Casa Blanca en sí es difícil, pero dormir en ella, que te habiliten una habitación. Se enviaban mensajes de texto a altas horas de la madrugada. Se dejaba Elon Musk ver, lo hizo varias veces, por el despacho oval en público, con su gorras, vestido de negro, con uno de sus hijos. A cambio, recibía autoridad plena. Anunció recortes en distintos departamentos sin consultarlo siquiera, no ya con el secretario en cuestión del ramo, sino ni siquiera con Susie Wiles, que es la jefa de gabinete de Trump. Un jefe de gabinete en la Casa Blanca es todopoderoso. Bueno, con Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que se enteraba de estas cosas, al parecer, por los periodistas que estaban acreditados allí. Vamos, mayor vergüenza y ridículo no se me ocurre para un secretario de prensa, que te enteres de algo por los periodistas a los que tú supuestamente estás allí para informar. Bueno, la tensión al parecer creció hasta tal punto que Trump pidió a Wiles que supervisase más de cerca a Musk. Los secretarios también le pidieron que le informase de sus planes para, no ya que les pidiese autorización, pero al menos les informase para poder comunicar esos planes y defenderlos conjuntamente. Pero él mismo les decía, en los buenos tiempos, allá por febrero o marzo, que no necesitaban saberlo todo. Al final accedió a reunirse de forma regular con Wiles. Pero vamos, hubo otros muchos roces. Trump y sus asesores agarraron, por ejemplo, un buen enfado cuando Musk atacó a un senador, a Todd Young, lo llamó títere del Estado profundo en redes sociales. De hecho, llevaban semanas trabajándose a Todd Young para asegurar su voto a favor del nombramiento de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional, y eso lo puso en riesgo. Bueno, J.D. Vance tuvo que convencer a Musk para que se retractase y el otro votase a favor de Gabbard. A Trump, de hecho, le disgustaban los ataques directos de Musk a sus secretarios de gabinete, sus ministros, a fin de cuentas. Y, bueno, lo del asesor comercial, lo de Pete Navarro, que esto ya lo vimos aquí, le llamó imbécil directamente. Y más tonto que un saco de ladrillos, esto es textual. Trump se sorprendió, evidentemente, por el tono desagradable de su protegido, y en una reunión de gabinete se lo hizo saber. Es decir, que daba problemas. De hecho, se enfadaron todos en la Casa Blanca con Cathy Miller, que es como la secretaria, la mano derecha de Elon Musk, que se presentaba allí y hablaba en su nombre. Y iba mandando por la Casa Blanca. El secretario de Estado, Marco Rubio, exigió el control sobre la USAID después de que le hiciese una serie de recortes sin consultárselo. El secretario de Transporte, que se llama Sid Duffy, tuvo un enfrentamiento personal con Musk por los controladores aéreos. En privado, esto lo pudimos ver, lo supimos después, criticó el día de la liberación de los aranceles, empezó por lo visto a llamar a empresarios por teléfono, amigos, para que a su vez llamasen al presidente y le advirtiesen de los efectos negativos. En abril, al parecer, de nuevo, todas estas cosas han salido ahora. Trump se irritó mucho al descubrir que Musk recibía información confidencial sobre China y a la vez confidencial del Pentágono, a la vez que mantenía contactos con el gobierno chino. Porque allí tiene empresas, Y esto, claro, era un conflicto de intereses especial. Ha tenido problemas con el Departamento de Sanidad y sobre todo las últimas ha sido ya la guinda final ha sido las críticas estas al presupuesto. Todo esto, claro, fue desilusionando a Elon Musk, que fue poco a poco reduciendo su presencia en la Casa Blanca. En enero y febrero prácticamente vivía en Washington. Estaba allí 5, 6, 7 días a la semana. Luego ya pasó a estar solo 2 o 3, y este último mes ya un día, para reunirse exclusivamente con Trump y salir de allí. Ahora ya no tendrá que volver, salvo que el presidente se lo pida expresamente. Cosa que no ocurrirá muy a menudo porque ha dejado el gobierno lleno de enemigos. En cierta medida, o no tan en cierta medida, es un juguete roto de Trump. El primero en este mandato. Esta, ojo, no es nuevo, es una vieja costumbre de Trump. Utiliza a alguien, mientras le sirve, lo utiliza al máximo, le exprime y luego sale de su vida. La lista es larguísima. El primer mandato hubo varios. Cory Lewandowski, por ejemplo, que fue su jefe de campaña en 2016. Michael Flynn, que fue su primer asesor de seguridad nacional.
Scaramucci, que fue su jefe de prensa, Jeff Sessions, en fin, ¿qué decir de Jeff Sessions? Su primer fiscal general, John Kelly, su primer jefe de gabinete. Bueno, y así podría seguir hasta mañana. Más que es uno más. Eso sí, este es especialmente famoso y poderoso. X sigue siendo suyo, y seguirá siendo suyo, 100% además. Y es ahí donde buena parte de su electorado se reúne y se da cita para opinar. Trump, obviamente, evitará que esto termine en conflicto. Y a Musk, la verdad sea dicha, tampoco le interesa. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Carmelo, que nos habla de un bulo de que de forma un tanto incomprensible como vergonzosa, sobre todo vergonzosa, difundió este fin de semana el gobierno. Hola Fernando, te mando esta nota de voz. Son las 3 de la tarde y estoy, bueno, ayer tuve la suerte, la inmensa suerte de estar absolutamente desconectado todo el día de la información, cosa rara en mí, pues porque estuve fuera, en el campo, en el monte, con la bicicleta y luego con amigos y resulta que hasta mañana pues me he puesto a ver la prensa habitual, típico, el Twitter, algún podcast de referencia y la verdad es que estoy absolutamente una mezcla de sensaciones, no sé cómo decir, de estupor, miedo, desamparo ante lo acontecido ayer. El- lo que hizo el gobierno, lo que pretendió hacer el gobierno, esparciendo un bulo sin ningún tipo de escrúpulos, ¿vale? Yo creo que antes esto se decía, era una frase como recurrente de se ha traspasado una línea más. Yo creo que ya las líneas, todas las fronteras se han traspasado ya hace tiempo, ya no queda nada y estamos en una nueva situación de, en la que el gobierno puede hacer cualquier cosa y con la sensación de desamparo entre la ciudadanía pues cada vez más creciente, ¿no? Lo de ayer yo creo que fue, o esa es la impresión que tengo, ¿vale? Fue directamente guerra civilista o tiene un tono de fondo muy guerra civilista que yo no recuerdo nunca de ningún gobierno, o por lo menos, bueno, tengo 48 años, pero sí, vamos a poner desde el año 82, que ganó las elecciones, las primeras elecciones del Partido Socialista hasta hoy. No recuerdo una situación así, igual exceptuando, pero fue una situación muy concreta y localizada muy geográficamente en Cataluña. Esta sensación de lo que te decía al principio, de desamparo, miedo, porque yo creo que es muy grave, ¿no? Ayer yo creo que España volvió a esquivar otra bala, otra más, pero una bala que iba con mucha carga explosiva. Tuvimos la suerte de que, bueno, pues esa gran periodista que es Ketty Garato y ese medio tan en boga últimamente que es de Objective, supo reaccionar rápidamente y lo supo ver rápidamente y dijo esto es mentira y rápidamente se desactivó. Si esto hubiera estado sin desactivarse 2 días, no voy a decir 2 semanas, 2 días, no sé cuál sería la situación hoy, de qué estaríamos hablando hoy, de qué estaríamos hablando mañana, ¿no? Sobre todo con el tono en el que salió los ministros del gobierno que salieron a hablar, no sé, yo no recuerdo nada así nunca, ¿vale? ¿Por qué te escribo esta nota, te mando esta nota de voz? Pues para saber tu opinión, porque siempre le das una perspectiva a las cosas pues muy interesante y que a mí me ayuda a entenderlo todo un poco mejor, ¿vale? ¿Tú recuerdas algo así? Vale, pues espero, no sé si te dará tiempo a incluirlo para mañana, pero bueno, yo te estaré como siempre infinitamente agradecido. Un saludo a ti y a todos los contraescuchas. Pues mira, a mí también me pilló fuera de casa, estaba en un pueblo precioso de Guadalajara, San Andrés del Rey, lo tenéis que visitar, un sitio magnífico, está al fondo del valle de un arroyo, es precioso, tiene otros pueblos que también son muy bonitos, que se llama uno Yélamos de abajo, Yélamos de arriba, Romanones, en fin, un lugar bien bonito para montar en bicicleta o para irse a pasear en moto. Pues estaba allí, de hecho me hice un corto y un vídeo que subí ayer a mi canal porque quería dar testimonio de lo bonito que era aquel lugar. Pero bueno, estaba allí y no me enteré hasta por la noche, cuando ya volví de regreso a Madrid y echando un vistazo a la prensa, pues me enteré de todo. A ver, Carmelo, no me lo podía creer. Era tan la desfachatez que me sorprendió. Vamos, de hecho cuando yo me enteré ya por la noche estaban muchos recogiendo cable. Pero vamos, diarios como El Plural seguían insistiendo. La historia más o menos es como sigue. El sábado, es decir, hace un par de días, 3 ministros del gobierno contribuyeron a amplificar una información publicada por un diario digital muy seguidor y muy
adicto al gobierno, llamado El Plural. Sobre un tipo que yo desconocía, llamado Juan Vicente Bonilla. Este es un antiguo capitán de la UCO, de la Guardia Civil, y desde el año pasado, desde 2024, es el que lleva o trabaja, vamos, no sé exactamente qué puesto tiene, pero vamos, un puesto importante en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues le acusaban de haber fantaseado con la idea de poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. Bueno, bastaron una serie de titulares sobre lo que daban en llamar la UCO patriótica para que una serie de ministros, María Jesús Montero, que es la vicepresidenta, Óscar López, Pilar Alegría, diesen por válida la acusación y la llevasen rápidamente en ruedas de prensa, etc. Pese a que existía ya una versión de los hechos totalmente corregida que la invalidaba. Porque ese mismo sábado el diario The Objective publicó una información en la que se acusaba al Plural de omitir un mensaje importante, que cambiaba por completo el sentido de la conversación. Ya no se trataba de un comentario en el que Bonilla pedía una bomba lapa para Pedro Sánchez, sino una respuesta sarcástica a un mensaje previo de su interlocutor. Y además es que el sentido de la frase era al contrario. En realidad lo que Bonilla venía a decir era que, y esto es textual, me lo he apuntado aquí, aprovecha los 2 años de sanchismo que te quedan. Y su interlocutor le responde, de esta te dan la laureada de San Fernando, que es una medalla, creo que es la máxima que se da en el ejército español. Entonces Bonilla responde, o una bomba lapa, en los bajos. Ya está, pero de broma, obviamente. Pero que se la iban a poner a él, no a Pedro Sánchez. A partir de ahí, claro, lo que hacen los del Plural es darle la vuelta. Era un intercambio privado entre Bonilla y un tipo llamado José Luis Caramés, que es un empresario vinculado a la empresa esta de hidrocarburos, una de las empresas de hidrocarburos llamada Glasgow. Bueno, la cuestión es que el Plural tituló: el agente de la UCO patriótica, fichado por Ayuso, partidario de utilizar la violencia. 2 puntos. Alto, plomo y bomba lapa. Esto se publicó el viernes por la noche. Claro, era todo disparatado. En concreto, esta conversación es de hace unos años, es de junio del año 2021. Bueno, estaba redactado de manera tan torturada que decías, pero pues sí, parece que sí, que dice eso, pero claro, estaban tapando información. Bueno, estaban convirtiéndola en otra cosa. Pero es que vamos, ni 24 horas habían pasado de la publicación de esto cuando The Objective pues ya directamente lo descubrió. Y acusaban no ya al Plural, sino al propio gobierno de propagar un mensaje manipulado a través de toda la armada mediática del gobierno. Lo que hizo Voz Populi es publicar la conversación completa, nada más. Y que el mensaje más explosivo de todos, el de la bomba lapa, es que encontraba 100% descontextualizado. Y que lejos de pedir un atentado, estaba diciendo que en todo caso le pasaría a él. Pero vamos, daba igual. Ya estaba circulando el desmentido cuando veíamos a los ministros hablar de ello, bueno, pues con total naturalidad, como si de verdad hubiese ocurrido. Este episodio, claro, se produce en un momento y con un gobierno que lleva la tira de tiempo en una cruzada absurda para intentar combatir con lo que ellos llaman desinformación, bulos, etc. Los pseudomedios, la máquina del fango, en fin. Nadie en el gobierno se ha retractado. Algunos medios de izquierda sí lo han hecho. La Sexta, por ejemplo, pues publicó públicamente que lo sentían mucho y tal, que después de verificarlo, que efectivamente, que no estaban en lo cierto. A ver, a mí lo que me sorprendió mucho, ya te lo he dicho, Carmelo, pero me llamó la atención que estén quemando etapas tan rápidamente. El manualillo bolivariano lo van agotando. Hace un mes tuvimos lo del sabotaje con el tema del apagón y ahora aparece pues otro clásico del chavismo, que es el del magnicidio, el del presunto magnicidio. Es una carta que en Venezuela Maduro pues ya ha utilizado en varias ocasiones para calentar el ambiente y victimizarse. Esta vez no les ha salido porque es que era demasiado descarada la mentira y fácil de desmontar. Pero vamos, no elimines que sigan por ahí, ¿eh? Están desesperados y todo les da igual. En fin, vamos ahora con Mauro, que nos habla, volvemos, del apagón del 28 de abril, un tema que, por cierto, seguimos sin saber la causa, a pesar de que ha pasado ya más de un mes. Mauro, de lo que nos habla, es de cómo están poniendo las hidroeléctricas a funcionar para estabilizar el sistema, a pesar de que el agua, en fin, aparte de generar electricidad, pues sirve para otras muchas cosas. Muy buenas tardes, don Fernando. Felicitarle
por el programa y felicitarle también por su capacidad de trabajo. Qué capacidad de documentación tan importante tiene usted, impresiona, desde luego. Yo pues trataré otra vez el tema del apagón. Mira, estaba mirando lo de red eléctrica y red eléctrica para estabilizar el sistema eléctrico español está usando entre un 25 y un 20% de energía hidroeléctrica. Esto significa que están gastando mucha agua. El agua también sirve para beber. Y el problema es que España es un país seco, que tiene épocas de sequía, que empieza el ciclo seco y cuando llega el ciclo seco, si no tienes agua en los pantanos, lo pasas muy mal, sobre todo en el sur de España. Por tanto, estos señores, por su ideología tan curiosa, pues no quieren usar energía nuclear, están gastando energía hidroeléctrica, están gastando el agua de los pantanos en estabilizar el sistema. Entonces, por no usar energía nuclear, cuando llegue la sequía nos vamos a encontrar con un problema de abastecimiento de agua muy importante. Pues nada más y felicitarle nuevamente por su magnífico programa. Gracias. Bueno, el sistema hidroeléctrico es más complejo de lo que parece, Mauro. Es decir, el mismo agua se puede turbinar varias veces pasándola de embalse en embalse, siempre que los embalses tengan sus grupos hidroeléctricos, ¿no? Desde la cabecera pues hasta casi la desembocadura, en el caso de que el río nazca y desemboque en España, como es el caso del Ebro, del Guadalquivir. Simplemente se va soltando agua en la parte alta de la cuenca para ir llenando la parte baja. Este año ha llovido mucho, así que lo que sobraba era agua. Vamos, que ha habido que aliviar muchos embalses. Hemos visto vídeos de algunos embalses que no se aliviaban hace 40 años, vamos, que no dejaban salir por arriba desde hace 40 años, lo cual es una gran noticia, pero vamos, que este año ha sido realmente bueno. Pero bueno, en esto tienes mucha razón. El agua es un bien muy preciado, más en España, porque aparte de generar electricidad, sirve para riego y también para consumo urbano. En España, de cualquier modo, se gestiona muy bien el agua. De lo contrario, pues buena parte del país estaría sin suministro porque no llueve demasiado. Llueve, de hecho, poco. En algunas zonas del país prácticamente nada. Pero bueno, ya sabes que no quieren reconocer el error de lo que pasó ese día públicamente, pero están haciéndolo por detrás, quemando más gas que nunca y turbinando en las hidroeléctricas como si no hubiera mañana para dar inercia al sistema, que es lo que faltó justo ese día. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de la relación ya difícil entre Vladimir Putin y Donald Trump. Donaldo pensó que Vladimiro quería la paz y que él podría proporcionársela con prontitud y una sonrisa. A estas alturas ya sabe que Vladimiro quiere una victoria y que los Estados Unidos, con José o con Donaldo, siempre han sido parte del problema, no la solución. Donaldo no quiere más líos en Ucrania con paz, con victoria o con guerra. Así que está haciendo un papelón. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos exactamente a 2 de junio. He tenido que mirar el calendario, eso que os lo he dicho al principio del programa. A 2 de junio. Mañana será 3 y estaré de vuelta. Espero que vosotros también estéis de vuelta. Hasta mañana.